buenas tardes a todos. Iniciamos el pleno extraordinario convocado para hoy jueves, día 20, a las 6 de la tarde, con 4 puntos del orden del día, que el primero es la aprobación de convocatoria juez de paz titular y sustituto o sustituta. Bueno, como ha pasado el periodo de 4 años para el nombramiento de juez de paz titular y sustituto, hay que convocar y los requisitos para presentarse: ser mayor de edad, tener nacionalidad española y no estar incluso en causa de incapacidad o incompatibilidad. Además, residir en el municipio y tener disponibilidad horaria en jornada de mañana. Y entonces se otorga un plazo de 15 días naturales desde la publicación en el BOTA para presentar la documentación, que sería el DNI, el certificado negativo de antecedentes penales, la declaración jurada, donde consta que no ha sido condenado ni procesado, todo lo que dice los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces esto se publicará en el BOTA y una vez que se presenten las solicitudes, pues luego resolverá el ayuntamiento y si hay varias, pues por sorteo. Vale. ¿Comentarios al respecto? Si no hay comentarios, procedemos... Ay, si abres el micro, ¿verdad? Pues sería bueno eso, dar publicidad, que se anime la gente a participar y ser juez de paz. Y esperemos que haya gente que se anime. Vale, pues dichas esas palabras, si no hay más comentarios al respecto, procedemos a su votación. Votos a favor. Los 11 presentes, ninguno en contra, ninguna abstención. Muchas gracias. Pasamos al punto número 2, que es la aprobación del proyecto del Molino, que, como bien he dicho en comisión, faltan 2 documentos, ya se ha tratado en comisión, pero lo dejaremos para el pleno ordinario del 15 de diciembre, que será el 15 de diciembre. Retirado ese punto, pasamos al punto número 3, que es la aprobación definitiva de ordenanzas fiscales. Había unas alegaciones. Bueno, leo un poco, pero resumido. Bueno, se aprobó el 8 de septiembre la ordenanza que regula la prestación... Ay. Dios, que se lía. La ordenanza municipal que regula la prestación económica vinculada al servicio del Sistema Vasco de Servicios Sociales y la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos de servicios sociales. Se expuso en el boletín de 22 de septiembre de 2025. El 23 de septiembre del 25 se presenta un escrito por parte de una letrada del Colegio de Abogacía de Toledo, que interponen recursos de reposición contra el acuerdo del Pleno. Entonces, bueno, en primer lugar, por una parte, está el tema de que han interpuesto recurso de reposición cuando no procedería, porque estamos en fase de alegaciones. Pero, en cualquier caso, bueno, pues se puede entender que se va a tratar como si fuera una alegación. En cuanto a la condición de interesado, según la ley de procedimiento, tiene la condición de interesados quienes prueban, bueno, por no leeros todo lo que dice el artículo 4 de la ley de procedimiento. Entonces, tal y como se deriva de los escritos presentados por el despacho de abogados, no se acredita ni la condición de interesados en los términos dispuestos en la ley de procedimiento. Esto no me baja. ¿Por dónde me baja esto? Aquí. ¿Por qué no baja esto aquí? En cuanto al contenido de las alegaciones, alegan defectos de la motivación. Pues se concluye que esto es lo que ellos... Ay, es que no me baja esto. Lo que ellos alegan: defectos en la motivación, vulneración del principio de capacidad económica, falta de justificación suficiente en la memoria económica, infracción del principio de igualdad. Entonces, respecto a la no inclusión en la exposición de motivos, queda patente que el objeto de las alegaciones presentadas es la tasa por prestación del servicio público de recogida de basuras, que es evidente que no forma parte del acuerdo adoptado por el Pleno el 8 de septiembre del 25, donde se aprueba una ordenanza que regula la prestación económica vinculada al servicio del Sistema Vasco de Servicios Sociales y ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos. De ese error de bulto, puesto de manifiesto principalmente en el párrafo anterior, deriva el hecho de que se están articulando objeciones con respecto a una tasa que no es la que nos ocupa.
De acuerdo con el artículo 129 de la Ley de Procedimiento, en la exposición de motivo de los proyectos normativos que vayan a ser tramitados por los órganos de gobierno competentes de la entidad local, quedará suficientemente justificada que la actuación normativa emprendida se adecúa a los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. No obstante, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esa exigencia de motivación de los proyectos normativos locales en los términos señalados no sea de aplicación obligatoria en el caso de procedimientos excluidos por la disposición adicional primera de la ley, tal y como ocurre en los proyectos referidos a instrumentos de ordenación urbanística, presupuestos locales u ordenanzas tributarias. Incluso en el supuesto de proyectos normativos no están excluidos por la aplicación de la disposición adicional la falta de justificación de que la regulación se adecúa a los principios de buena regulación no determinará en ningún caso la nulidad de una ordenanza. Vulneración del principio de igualdad. En los escritos se hace referencia a que las modificaciones de las ordenanzas vulneran los principios de igualdad, capacidad económica y no confiscatoriedad, sin razonamiento o sustento legal aplicado al caso o casos concretos, para lo que se precisaría acceder al expediente correspondiente, algo que no se ha hecho, tal y como se evidencia de la argumentación esgrimida. Falta de motivación y justificación técnico-económica. Las normas forales de haciendas locales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava señalan en relación con el informe económico-financiero que no resultará preciso acompañar el mismo cuando se trate de la adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones de carácter general, ni en los supuestos de disminución del importe de las tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicio correspondiente. Modificación masiva y simultánea de múltiples tributos. No hay ningún impedimento legal para que puedan modificarse varias ordenanzas de modo simultáneo y ello no impide en ningún caso garantizar la participación efectiva de los interesados en el procedimiento y formular en su caso las alegaciones específicas sobre cada tributo. En conclusión, el marco expuesto por la alegante es completamente improcedente e infundado y, en consecuencia, procede a desestimar íntegramente la alegación presentada. Vale, después de leído el informe jurídico, procedemos a un turno de palabras, si quieren decir alguien algo. Y si no, Rubén. Bueno, a nosotros nos ha sorprendido que un bufete de Toledo le afecte en nuestras ordenanzas que hemos aprobado aquí en el Ayuntamiento, ¿no? Y desde luego que votaremos a favor de los informes técnicos municipales para seguir con la tramitación de la ordenanza, que entendemos que una vez que esté aprobada ya por este pleno, ¿no?, podrá ser publicada de manera definitiva. Ana. El Partido Popular votó en contra de estas ordenanzas fiscales. Sí que ahora con los informes porque las ordenanzas llevan su camino y se aprobó en pleno por los demás grupos políticos, y nos abstendremos tras ver los informes de la secretaria interventora. Miquel. Nuestro grupo entiende que... Segundo, perdón. Nuestro grupo entiende, y creo que también es un sentimiento más o menos compartido, de que esto parece que es más una campaña de cara a entorpecer o a interferir en la actuación de los ayuntamientos, no solo de este, sino puesto que Eudel también ha intervenido en cuanto a dictar una especie de forma de trabajo a otros ayuntamientos que afecta a más ayuntamientos, con lo cual tiene todo el aspecto de ser una campaña o una maniobra con objetivos que no sabemos exactamente cuáles son. Pero en cualquier caso, efectivamente, y ateniéndonos a los informes presentados, evidentemente, nosotros, nuestro grupo, que propuso además las ordenanzas fiscales, que evidentemente votó a favor de ellas, votará también a favor de estos informes técnicos, en la confianza y en la esperanza de que lo antes posible estén en vigor las ordenanzas fiscales. David. Bueno, yo no sé si definirla una fechoría o una fachería, porque esto prácticamente es el ejemplo claro que esta gente está intentando e intentará, y desgraciadamente es solo una pequeña prueba de lo que nos espera si continúan proliferando esta gente, y que lo que nos va a esperar en Euskal Herria en relación con cualquier cosa. O sea, estamos viendo que ahora algo tan básico para nosotros, que en nuestra vida diaria hay alguien que desde fuera de una forma absolutamente incomprensible está intentando influir e intentando bloquear. Con lo cual, evidentemente, nosotros votaremos a favor de los que son nuestras normas fiscales.
Vale, pues visto las intervenciones de todos los grupos políticos, procedemos a la desestimación, a la votación de desestimación de las alegaciones presentadas Y la aprobación definitiva. y la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales. Votos a favor, 9, votos en contra, 0, abstenciones, 2. Gracias. Vale, pasamos al punto número... No, y ahora sería la otra, es que son las... Son Ah, dos. perdón. Es la de... Perdón. Es que como eran dos... sí. Entonces, ahí he cogido el que no es, otra vez. Este, de los impuestos. En la misma sesión de 8 de septiembre se aprueba la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de tercera humana y la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Se publicaba en el boletín de fecha 22 de septiembre, el 23 de septiembre, lo mismo, un escrito presentado por el colegio por una abogada de la abogacía del Colegio de Abogados de Toledo, interpone recurso de reposición contra esas dos modificaciones. Entonces, bueno, pasa lo mismo, que es un recurso de reposición, no es una alegación, que es la fase en la que estamos. En cuanto a la condición de interesados, en este caso, como se trata de ordenanzas relativas a impuestos municipales, regula la norma foral 1.21, donde establece quiénes tienen la consideración de interesados, que son los que tuvieran un interés directo, resulten afectados por tales acuerdos, los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones, y en el escrito de impugnación presentado no se acredita ni tan siquiera se cita el interés directo o la afección derivada de tales acuerdos para quien lo presenta, en los términos de lo dispuesto en la letra A y B de la Ley 221. En consecuencia, procede a desestimar las reclamaciones presentadas por carecer quien las presenta de la condición de interesado de conformidad con la norma foral 1/2021. En cuanto al contenido de las alegaciones, el planteamiento es el mismo: defectos en la motivación, vulneración del principio de capacidad, falta de justificación, infracción del principio de igualdad. Entonces, en relación con el contenido, queda patente que el objeto de las alegaciones presentadas es la tasa por prestación del servicio público de recogida de basuras, que es evidente que no forma parte del acuerdo adoptado por el Pleno en 8 de septiembre del 25, en el cual se aprobó la modificación de la plusvalía, bueno, por resumir, y el impuesto sobre construcciones. De este error de bulto, puesto de manifiesto principalmente, deriva el hecho de que se están articulando objeciones con respecto al concepto de tasa, cuando en los dos casos que nos ocupan hablamos de impuestos municipales que no se basan en el concepto de tasa, cuyo hecho imponible lo constituye la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, así como la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia municipal que se refieran a afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, y la cuantía de las mismas se establece en base a lo dispuesto en el Decreto Foral Normativo 1.21 del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre. Tratándose de impuestos, que es precisamente el caso que nos ocupa, se establecen en base a la normativa propia de cada tributo, que en el caso del impuesto del incremento sobre el valor de los terrenos es el Decreto Foral Normativo 4/2001 y el del impuesto sobre construcciones, estaciones y obras, el Decreto Foral 5/2011. Y en ambos casos, por tratarse de impuestos, no se aplican en ningún caso los conceptos de tarifa, coste de servicio, que se emplean en las alegaciones como fundamento de las mismas. En consecuencia, lo mismo, procede desestimar íntegramente la alegación presentada. Vale, lo he visto. Si no hay intervenciones, porque me imagino que es lo mismo que las intervenciones del punto anterior, procedemos a la votación y en este caso sería desestimar las alegaciones y aprobar definitivamente la modificación. Votos a favor, 9, votos en contra, 0, abstenciones, 2. Vale, muchas gracias. Pasamos al punto último y número 4, que es la aprobación si procede de la modificación de la RPT. Como bien sabéis y se ha tratado en comisión, se va a proceder a modificar el puesto de secretario interventor del Ayuntamiento de Urbina de Oca, que en estos momentos tiene el perfil, el PLT4, con fecha de preceptividad cumplida. Lo que queremos es modificar este puesto, bajándole a un perfil 3 sin fecha de preceptividad y luego en un futuro establecer una fecha de preceptividad más adelante. Pero el acuerdo sería la modificación. Ha llegado el informe preceptivo pero no vinculante de la Viceconsejería de Lingüística del Gobierno Vasco y el informe es negativo a la modificación, pero como bien he dicho,
No es vinculante, es preceptivo, pero no es vinculante. Iniciamos una ronda de intervenciones. Si hubiera. Rubén. Bueno, txostena naiz eta ez duen espresuki adierazten praktikan, txostena udalaren proposamena baztertzen du. Ez du onartzen hizkuntza eskainkizuna jaiestatzen ezta derrigorreztasuna data kentzea ere. Orduan, lanpostu zerrenda bere horretan mantentzean proposatzen du. Guk pentsatzen dugu hemen kontra bozkatuko dugu, zere, bueno, txostena ez du abaltzen gure akordioa, orduan guk kontra bozkatuko dugu proposamena. Básicamente decimos que el informe rechaza la propuesta del ayuntamiento en cuanto a no aceptar o no recomendar reducir el perfil lingüístico del 4 al 3 y al eliminar la plaza de la fecha de perceptividad. Nuestro grupo podríamos estar de acuerdo en que ya se pudiera incorporar una fecha de perceptividad, aunque ya la tiene, que está vencida, que se podría, digamos, volver a incorporar la fecha de perceptividad, aunque sea más adelante, ¿no? Entonces, nosotros votaremos en contra de la propuesta, ya que el informe es negativo en una serie de puntos que creemos que nosotros no la vamos a aceptar. ¿Más comentarios al respecto? Nosotros hemos pedido un informe respecto también interno para establecer cómo estaba la situación, nos hemos informado. Nos confirman la realidad de la situación en cuanto a la problemática de encontrar personas con perfil 4. Hemos visto que hay otros ayuntamientos que efectivamente han tenido que rebajar para encontrar estas personas, estos trabajadores, por lo cual nosotros sí podríamos hacer evidentemente un esfuerzo para rebajarlo a un nivel 3, porque además es factible, es legalmente posible. Yo voy más allá de lo que decía el representante del Partido Nacionalista. Nosotros consideramos que incluso entraríamos en ilegalidad si no planteamos una fecha de preceptividad. Y esto según la interpretación que nos dan del artículo 71.3 Sí, el 71.3 de la Ley de Empleo Público, la 11 de 2022, para entendernos. Por lo cual, estaríamos dispuestos a votar efectivamente una rebajar el perfil al 3, pero también nosotros con fecha de preceptividad a unos 3 años, 2 años, 4 años, lo que se considere oportuno. En caso contrario, vamos a tener que votar en contra. Nosotros sabemos por el informe que la secretaria presentó al Gobierno vasco a Política Lingüística que cubrimos el decreto. Pero perdón, no era un informe, ¿eh? Yo cogía, la petición. Y cogía los datos de su informe, del informe que mandaba él, no un informe propio mío. La petición del cambio del perfil. Consideramos que actualmente se cubren las plazas que el decreto 19/2024 del 22 de febrero exige. No vemos ningún inconveniente.
Sabemos lo difícil que es cubrir estas plazas, por eso en el pleno ordinario llevamos una moción relativa a ello. Los datos sociolingüísticos que tenemos en este municipio nos dan para tener unas plazas ya cubiertas y no tenemos ningún inconveniente en que se baje este perfil que se pide en la RPT. Miquel. Nuestro grupo considera que con esta decisión que se trae a pleno para su votación estamos garantizando, en primer lugar, un mejor servicio por parte de este ayuntamiento en sus gestiones, en su trabajo, y por otra parte la decisión tampoco contraviene, a la vista de lo dicho aquí, no contraviene en ningún momento ningún tipo de ley o de precepto. Es decir que, por lo tanto, nuestro grupo también votará a favor de esta rebaja en este nivel, con la fecha, en las condiciones que se han puesto ya de manifiesto, con lo cual votaremos a favor. Vale. David. Solo una aclaración. Me gustaría que, considerando que vamos a tener una cierta prisa en la sustitución de la secretaria, en este caso, pero bueno, para este proceso, y considerando que sabemos que ha habido impugnaciones por parte, sobre todo, de sindicatos a procesos de estas características, pedir a la secretaria que nos garantice que sobre la legalidad de rebajar este perfil lingüístico, más bien, sobre la legalidad de rebajar, nos parece bien que hemos visto que es factible, sobre el tema de la preceptividad. Porque, repito, la interpretación del artículo 7.1.3 de la ley 11.22 es bastante claro, no se puede hacer. Entonces, si estamos dando adito a alguien de presentar impugnaciones, me temo que vamos a perder muchísimo tiempo. Esta es un poco la pregunta. También lo que dice, en lo que contesta la política lingüística, es que si no hay plazas con ese perfil, que como decimos todos, es muy difícil de cubrir, se bajen. Eso dice también. Pues ante la petición de H. Bildu damos un plazo de tiempo, ha pedido la legalidad del acuerdo, no vamos a proceder a la votación sin garantizar la legalidad del acuerdo. Si os parece, lo llevaré al pleno de diciembre y se solicita un informe del cumplimiento del artículo que ha citado el... No hay madre. Es que se ha saltado una alarma aquí, perdón. El portavoz del partido de H. Bildu, perdón. Vale, pues retiro el punto hasta que se haga el informe y en el pleno de diciembre llevaré el mismo punto. En todo caso, referido al plazo de preceptividad. Sí, a lo que ha planteado, sí, a poder eliminar la fecha de preceptividad. Lo dice el propio informe, que en caso de que no las plazas no se puedan cubrir con un perfil 4, se pueden cubrir con un 3. Pero bueno, vamos a concretar. Sí, concretamos, pedimos informe y en el pleno de diciembre... Vale, perfecto. Pues visto que no hay más puntos y que es un pleno extraordinario, procedemos a la finalización del pleno extraordinario y nos vemos en las próximas comisiones. Muchas gracias.